estimados participantes que visualizarán de manera síncrona o posterior la sesión que existe en plataforma, pues vamos a complementar en que esas funciones que se dieron, se explicaron de lo que es el lenguaje. Estas funciones las podemos enmarcar, las podemos realmente llevar o marcarlas efectivamente a la lógica, como lo que ella pues habla, un lenguaje enunciativo y formal. ¿Por qué? Porque pues esta pretende hacerlo formalizado e incluso cuando se convierte en lógica jurídica, ya que pues esta quiere siempre y en todo caso evitar aquellas falacias no formales del lenguaje ordinario, lo que es el lenguaje vulgar o natural, ya que lo que busca la lógica es crear su propio lenguaje formalizado en donde se hagan patentes tanto la validez como la invalidez formal de un racionamiento. Entonces, también para tener claro, la lógica formal es aquella parte de la teoría de la ciencia en la que se van a formular reglas de racionamiento necesarias para lo que es la construcción de cualquier ciencia. Obviamente, para no redundar, es una teoría que es formal, y pues esto se dice ya que ella va a indicar cómo a partir de ciertas proposiciones que están dadas de antemano, pues pudieran extraerse otras que no lo están, y sin que para ello pues sea necesario el tomar en cuenta el significado material de las proposiciones. Es por ello que esto brinda un sistema de reglas que nos permite distinguir entre las argumentaciones válidas y las no válidas. Entonces, ¿por qué se le llama lógica formal? Se le llama así porque esta estudia las reglas y las leyes formales del pensamiento, constituyéndose así en el centro de convergencia para la lógica jurídica. Su importancia fundamental reside en que la observancia de sus reglas es condición necesaria para toda la ciencia y por tanto también y obviamente para lo que es la ciencia del derecho. Mas no como tal decimos que sea una condición suficiente para cada ciencia en particular, pues cabe que aún con el más completo dominio de aquellas, pues se aplique indebidamente a un contenido concreto. Ahora, debemos tener claro que no es posible una discusión en cualquier materia con un mínimo de sentido si no se atiende a las normas de la lógica. Ahora, viendo un poco lo que es el objeto y propósito de la lógica formal, en principio tenemos que saber que la lógica, por ser ciencia, como toda ciencia, pues siempre persigue la verdad, y siendo como es esta la que se dice la ciencia de las ciencias, pues siendo una ciencia fundamental y que es base para todas las demás, siempre va a perseguir la verdad a través de simbolizaciones, según las reglas, según las leyes, según los axiomas estructurales, que nos va a llevar a conceptos formales. Entonces así la lógica formal se preocupa de la verdad o de esa verdad formal o de validez, y también de lo que es la corrección, de la legitimidad, del racionamiento, usando aquí el máximo la abstracción y la simbolización. A esta no le preocupa la verdad material o lo que es la verdad de contenido de los términos que usa, sino que le interesa la relación entre los términos, entre las proposiciones, y por eso la conocemos como la ciencia de la inferencia formal. También de lo que son las relaciones formales entre racionamientos.
Persigue entonces de este modo lo que es la concatenación correcta en el proceso argumental. Esto por referirse a la argumentación que siempre debe existir. Ahora, hablando un poco también de lo que es la lógica no formal o informal como tal. Esta es el estudio de los argumentos que poseen como finalidad convencer a las personas o refutar un estudio mediante una forma técnica. Es así es una de las lógicas más antiguas de todas. Es la más antigua. Y pues surgió en base a lo que es el estudio de las falacias lógicas planteadas por Aristóteles. Esta estudia el desarrollo del lenguaje y del pensamiento cotidiano, permitiendo así desarrollar conclusiones en base a las informaciones previamente suministradas, lo que le permite así aplicar a sus principios a los argumentos, comprendiendo cómo estos son usados para posteriormente determinar si son válidos o no. Este proceso se lleva a cabo por medio del estudio de las falacias lógicas. Las falacias lógicas o informales son aquellos argumentos que se alejan de la razón y dedican su enfoque a lo que son elementos contextuales y también los que se pueden decir que son vacíos. Esto con el fin de convencer o engañar al oyente, siendo aplicada de forma constante por estafadores, por vendedores, publicistas y por los políticos. Entonces, conocerlas nos lleva a tener un punto crítico estable y que nos permite dilucidar la validez de un argumento en las discusiones o en los discursos o en varios textos que se puedan discutir, así como también crear argumentos propios que estén basados en ideas sólidas y que no terminen en el uso de falacias particulares, marcando así un pensamiento muy concreto y fundamentado según la lógica formal, establecida pues por todos esos principios, por todos esos supuestos establecidas o expuestos en la antigua Grecia. Ahora, hablando lo que es la verdad material y la verdad formal, debemos tener claro que este debe ser el norte, ya que llevar la verdad en el día a día debería ser el norte de todos. Ahora, llevándolo al plano judicial, el juez debe tener el objetivo de llegar siempre a la verdad. Por supuesto que debería ser el ideal que se debe proponer lograr para que el Poder Judicial sea realmente eficaz y lograr la felicidad de los justiciables cuando acuden a un tribunal. Es por ello que el juez debe hacer todo lo que esté a su alcance. Más sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la suerte del litigio o del pleito jurídico siempre va a quedar sujeta a los hechos, a las pruebas que estén aportadas y ofrecidas por las partes. Entonces, primero, para hablar de lo que es la verdad formal y la verdad de la verdad formal y de la verdad material, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que dar dos pequeñas definiciones de lo que es la verdad. En primer lugar, la verdad puede ser definida como la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forman la mente. O también pudiéramos decir que es el juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Ahora, al hablar de verdad, en términos de lo que es la ciencia procesal o de lo que es la norma adjetiva, nos encontramos con una disyuntiva parecida.
porque se da la existencia de más de una verdad, es decir, la existencia de dos verdades. Esa existencia es la existencia de la verdad material o verdad jurídica objetiva y también de la verdad formal. Ahora, cuando nos referimos a la verdad formal, estamos haciendo referencia al resultado correcto al que se arribó a través de la postulación efectuada por las partes. La actuación del juez y la consecuente aplicación de determinadas reglas procesales. En cambio, la verdad material es ni más ni menos que la verdad real de los hechos. Entonces, aquí se presenta una discusión que se centra sobre si el proceso debe tener como finalidad llegar a esa verdad formal, que no necesariamente es siempre la verdad, o por el contrario, siempre se debería aspirar a la verdad material, lo que entonces llevaría implícito indudablemente que el proceso se encuentra desprovisto de cualquier formalidad procesal. Esto es lo mismo de lo que conseguimos en el ejercicio del día a día y también en la doctrina, entonces donde escuchamos y podemos ver términos como verdad procesal y verdad verdadera. Esos son otros términos para esto mismo, ya que verdad procesal sería equivalente a la verdad formal y verdad verdadera equivalente a la verdad material. Por último, pasando a definir lo que es la analogía jurídica, y pues tenemos que decir que es aquella práctica de aplicación de una norma o principio jurídico a un hecho que no está expresamente regulado por la ley. Si el hecho mismo tiene alguna semejanza esencial con otro hecho que sí está regulado por la ley, entonces allí se habla de una disposición por analogía del derecho cuando una disposición jurídica que está establecida para determinadas situaciones pudiera ser aplicada a otras situaciones que sean similares. ¿Por qué se da la analogía jurídica? Esto es porque a los jueces, a los operadores de justicia, no les está permitido, no les es lícito dejar de juzgar bajo un pretexto o el silencio de que existe una laguna legal o alguna oscuridad o cualquier insuficiencia de la ley. Por eso, cuando estos supuestos se dan, pues estos operadores de justicia están obligados a aplicar en primer término a cualquier caso concreto que conozcan, deben aplicar los principios de las leyes análogas, que sería la aplicación de esos casos similares. En estos casos, las reglas de la analogía perfectamente se aplican en nuestro ordenamiento jurídico y como ejemplo en la norma sustantiva, como lo es el Código Civil de Venezuela vigente, en su artículo 4 nos dice que cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Y otro de los ejemplos, pero de la norma adjetiva, lo vemos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en donde en su artículo 11 nos dice: el juez del trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo así en cuenta el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo. Bueno, así para complementar un poco para quienes no estuvieron de manera presencial y verán posteriormente la presente sesión. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.